Buenas tardes a todos y todas. Arrancamos un poco más tarde. Disculpen a las personas que están por Zoom. ¿Me escuchan bien, no? Porque tenemos una... Sí, perfecto. Bueno, arrancamos un poco más tarde, pero bueno, la jornada es larga, tenemos hasta las 7:30. En este momento tenemos 49 personas conectadas por Zoom. Bueno, buenas tardes a todos los que vinieron de manera presencial, muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Yarnielo, soy el secretario académico acá del Instituto Fray Bartolomé de las Casas. Bienvenidos, bienvenidas al instituto. Brevemente, el instituto tiene muy poca vida de existencia. Francisco lo creó en agosto del año 2023, en el mismo acto que le otorgó personería jurídica internacional dentro de lo que es el derecho canónico al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. El instituto es la rama académica de ese comité y en ese mismo acto designó a 3 directores. Uno de nuestros directores es nuestro querido profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, y en ese acto nos encomendó una misión que es el estudio y la investigación de los derechos sociales en nuestra América, con una visión bastante particular, en este sentido orientada hacia lo que son las estructuras judiciales de cada uno de los países de nuestra región, como para en ese estudio, en esa investigación, ver las estructuras, estudiar las características y ver las características que se presentan en cada una de las estructuras como obstáculos para la exigibilidad y para la eficacia de los derechos sociales. En ese sentido, para nosotros esta jornada es muy especial porque nos invita a un desafío, que es el cruce entre el derecho penal y los derechos sociales. Nosotros desde el instituto siempre decimos que tiene que haber como una alianza necesaria entre el derecho penal y los derechos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de derecho penal no estoy hablando en este momento de lo que es el poder punitivo, obviamente, la cara más violenta del Estado. Tampoco ya estoy hablando de las normas de la ley que la crean los políticos, los legisladores, ni tampoco estoy hablando de las sentencias que crean los magistrados. Estoy hablando del saber jurídico penal, ese que creamos en la academia y ese que sabemos que tiene que ser creado justamente para frenar ese poder punitivo y que ese poder punitivo en todo caso tenga una aplicación más racional, esa aplicación completamente selectiva, ya lo sabemos, sobre una población en situación de vulnerabilidad. Y para que esa aplicación, ese freno sea efectivo, nosotros consideramos que necesariamente el diseño de esa dogmática penal tiene que ir enlazada con lo que son los derechos sociales, es decir, con las obligaciones estatales de respetar, garantizar los derechos sociales. Y entonces, en ese sentido, para nosotros este tipo de jornadas es muy interesante. Venimos también de otras que estamos realizando junto con algunos sindicatos de trabajadores judiciales, en la cual también estamos debatiendo lo que es el cruce del derecho penal con los derechos sociales. La semana pasada también presentamos un libro sobre narcomenudeo que también invita a pensar el rol del poder judicial y el poder punitivo en determinadas problemáticas. Entonces, bueno, hoy abrimos esta jornada. Yo no quiero robar más tiempo. Le quiero dar paso también a unos minutos que pueda saludarnos Carolina Cano y que ella nos presente mejor el nombre de la jornada. Lo que yo quiero decir también es agradecer a todos los que están presentes y agradecer también al equipo que trajo esta idea y que trajo hace unos meses la posibilidad de, desde el instituto, poder estar hablando de esto, que son Natalia O Sí, obvio, importante. y Carolina Cano. Entonces, Tengo el servicio actual, puede ser que tenés. ahí está. En ese sentido, quiero, Carolina, que nos presentes la actividad, el nombre que elegimos ponerle. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Carolina Cano, jueza de Cámara de Tucumán, de la Cámara en lo Civil, en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial Concepción. Les quiero dar las buenas tardes a todas y a todos. Es un profundo honor para el Instituto Fray Bartolomé de las Casas dar la bienvenida hoy, 30 de octubre del 2025, a esta actividad inaugural que ha sido ideada como un espacio para la reflexión crítica sobre los procedimientos penales simplificados. El título que nos convoca es el eje de nuestro análisis y nuestra propuesta: el juicio abreviado como herramienta de gestión de la pobreza y la desigualdad. ¿Una solución o un problema estructural? Agradecemos la presencia de juezas y jueces, académicos, representantes de organizaciones sociales y religiosas.
Su visión diversa es esencial para el debate que hoy iniciamos. El tema central de esta jornada es la garantía de jurisdiccionalidad y el rol fundamental del juez como garante de derechos en el proceso penal. Las reformas procesales a lo largo de los años han derivado en un sistema donde los procedimientos simplificados son la regla, no la excepción. Esto ha generado una regresión en la protección de los derechos y ha concentrado un poder significativo en el Ministerio Público Fiscal. Al masificarse, el juicio abreviado se convierte en una vía que gestiona la criminalidad en lugar de combatirla, afectando desproporcionadamente a las personas en alta vulnerabilidad social. Nuestra función no es la de meros homologadores, sino la de impedir condenas injustas y acuerdos desiguales. Es nuestro deber constitucional garantizar el juicio previo y la dignidad humana. Desde el Instituto Fray Bartolomé de las Casas y en este grupo que venimos trabajando desde mayo de este año, trabajamos para fortalecer la capacidad de la judicatura en la aplicación efectiva de los derechos sociales. Todo ello en sintonía con las enseñanzas del Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia. Este debate para nosotros es un punto de partida de una mirada integral que nos proponemos con impacto social. Entonces, la bienvenida a todos, muchas gracias por participar, por acompañar esta actividad que es muy importante para nosotros y que tengamos una jornada muy productiva. Les doy el pase a mi compañero Adrián Martín con la primera mesa. Gracias, Carolina. Antes de darle el pase a Adrián, quería también comentarles a todos los presentes y los que están por Zoom que esta es una jornada inaugural de un proyecto integral que queremos llevar adelante el año que viene, para el cual durante el mes de noviembre vamos a tener también una reunión más pequeña y ese proyecto integral pretendemos que forme parte de lo que es una investigación en toda Argentina sobre lo que está haciendo la implementación de las reformas procesales, de los códigos procesales, y también una propuesta académica de actualización para miembros de los poderes judiciales sobre estas temáticas. Ahora voy a presentar a Adrián Martín. Todos lo conocemos, pero bueno, es un mimo. El juez es juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 15 de la Capital Federal desde 2011, abogado por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo la especialización en Derecho Penal por la Universidad de Palermo en 2006, la maestría en Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el doctorado en Derecho Penal por la Universidad de El Salvador en 2016. Además, es profesor universitario de la UNPAS y de la UBA y dirige el Laboratorio de Estudios sobre Procesos Penales de la UNPAS. Adrián, te escucho. Bueno, buen día a todos, buenas tardes a todos, a todas. Voy a ser muy breve porque charlas que nos están convocados para la mesa, pero para agregar a lo que dijo Lucas, a lo que dijo Carolina, en el marco, digamos, de la preocupación es tres o cuatro líneas. Una son estos proyectos de reforma que de mitad de los 80 se plantearon como la impronta democrática también en el ámbito judicial, la idea de las garantías a las personas imputadas de delitos, recuperar el conflicto para las personas involucradas, tanto persona imputada como víctima, eficiencia judicial contra toda la historia de la lentitud y la violación al plazo razonable, la transparencia judicial y también romper o tratar de cambiar o hacer algo respecto a la selectividad tradicional del sistema penal. Como decía Lucas, el derecho penal entendido como saber penal en este ámbito de las reformas fue de alguna forma, vamos a decir, cooptado, hay una retórica como muy marcada que en el tiempo se ha ido fortaleciendo en función de algunos de esos objetivos y con alguna forma particular de esos objetivos. Entonces la velocidad, la tasa de gestión, la resolución, las cuestiones puramente formales tomaron un lugar preponderante y el modificar la selectividad del sistema penal, bueno, ha quedado en el olvido. La lógica de la eficacia y la eficiencia ya no es para garantizar el plazo razonable, sino para resolver cada vez más rápido la misma selectividad tradicional, y ahí entonces el cruce con la cuestión del análisis de lo social se hace cada vez más urgente.
estos sistemas funcionan desde una lógica de la igualdad formal y se desentienden de las desigualdades materiales. Entonces es importante, me parece, poner sobre la mesa lo que vemos cotidianamente. El juicio abreviado, los juicios simplificados dependen, cada lugar se llaman de maneras particularmente distintas, pero la lógica es la misma, es el encarcelamiento de las mismas personas, de los mismos sectores poblacionales, por los delitos de menor lesividad social en comparación con otros. Y esto es una dinámica que genera una prisionización parecida o más grande la que teníamos antes, pero con otra legitimidad, porque ya no discutimos aquel viejo informe de Raúl Zaffaroni, de Llanú, el preso sin condena, sino hoy lo que tenemos son condenados rápidos. Entonces es lo mismo, pero con otra legitimidad. Así que necesitamos poner sobre la mesa estas cuestiones, discutir desde el derecho penal como saber penal críticamente y poner en discusión algunas retóricas sobre lo que se entiende sobre los sistemas acusatorios, y hacer investigación empírica, porque lo que no hay es datos. Todos hablamos de lo que conocemos a la otra cuadra, digamos, ¿no? En nuestra pequeña manzana, y no hay investigación empírica, no hay suficiente para hacer comparaciones y ver que hay muchas cuestiones que parecen muy locales y que en definitiva no son otras cosas que efectos de continuidad muy similares en todos los lugares. No me voy a extender más, mi lugar acá es de moderador, así que, o de presentador, así que le voy a dar la palabra en primer lugar a Celia Delgado. Celia, ¿nos escuchás bien? Cuando actives el micrófono. Sí, hola, hola, sí, los escucho. Hola a todos y a todas. Perfecto. Celia trabaja como defensora pública en la provincia de Río Negro, es supervisora de la Unidad de la Defensa del Ministerio Público de la Defensa, se desempeña como defensora coordinadora en la jurisdicción federal de General Roca, pero tiene un recorrido muy largo como la defensa pública provincial, es docente de la Universidad del Comahue, de la Universidad de Flores, de la Escuela Latinoamericana de Defensores y Defensoras Penales, de la Universidad de la Cuenca del Plata. Eh, es especialista de Derecho Penal por la Universidad del Comahue, y en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre muchas otras recorrido que tiene ya Celia, bastante, la conocemos bastante. Así que, Celia, la idea es que pongas un alrededor de 15 minutos, te escuchamos. Bueno, reitero el saludo, hola a todos y a todas. Me encantaría estar ahí con ustedes en cuerpo, en contacto más cercano. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve y voy a tratar de hablar desde la perspectiva de trabajo mía, que es la perspectiva de la defensa. Pensaba un poquito en relación al título de estas jornadas y pensaba, bueno, definitivamente estamos frente a un problema estructural, o sea que la pregunta encierra su respuesta, contiene su respuesta. El abuso, la utilización masiva, acrítica, y por supuesto lesionando todo el catálogo de derechos y garantías, es un problema definitivamente estructural que recae definitivamente una vez más sobre los mismos de siempre, que son los sectores más desprotegidos, más vulnerables, las personas más castigadas del cuerpo social. Y pensaba también gestión de la pobreza y de qué pobreza, ¿no? Pensaba la gestión de la pobreza, digo, el abuso y el uso y el abuso de los métodos simplificados de lo que debiera ser un litigio que en definitiva no es, porque digo, allí también hay en el nombre, hay un gran engaño, ¿no? Juicio abreviado, de juicio no tiene nada, más bien es una confesión coactiva derivada de una posición muy debilitada de la persona sometida a proceso penal por sus condiciones materiales de vida, básicamente, y otras circunstancias y variables que acompañan eso. Que básicamente lo que hace es no darle ninguna herramienta a esa persona para resistir la presión que significa el poder punitivo del Estado, las fuerzas del Estado en contra de esa persona, etcétera. Pienso básicamente en dos dimensiones. Digo, el problema se puede abordar de una cantidad de dimensiones que no terminaríamos nunca. Pienso básicamente dos ejes para problematizar la cuestión. No creo que sea el abuso del juicio abreviado un tema de la agenda exclusiva de los procesos de reforma
que transitan nuestros países de la región en los últimos 20 años. El viejo Código Levene, que todavía no es viejo porque todavía está vigente en más de la mitad del país, ya preveía estas herramientas, y de hecho la justicia federal, diría, con el poco rigor que puedo hacerlo por la ausencia de estadísticas serias en nuestro país, pero digo, podría decir que ya en vigencia de este código, la utilización masiva y abusiva de la herramienta de juicio abreviado es una realidad. Podría aventurarme a decir que la cantidad de juicios orales donde se litiga en un escenario de igualdad y contradicción no existe en Argentina, por lo menos no existe en la justicia federal, o existen porcentajes absolutamente ínfimos. Y esto, digo, reitero, no es patrimonio de los procesos de reformas. Lo que sucede es que los procesos de reforma se presentan hoy. Bueno, los discursos de hoy los presentan definitivamente como una clave de la eficacia, ya no los presentan más como una herramienta de las garantías, que eventualmente era la presentación o el título de presentación que tenían los procesos de reforma hace 20 o 30 años en el origen de las iniciativas o de los movimientos de referentes, de procesalistas de los países de la región vinculados a la necesidad de reformar los sistemas inquisitivos y transformarlos en sistemas contradictorios, orales, más democráticos, etc. Pensaba en dos dimensiones del problema, una que es la que me toca y la que transito cotidianamente, que es la vinculada al desempeño o al rol que tiene la defensa en la aceptación masiva de los juicios abreviados. Y pienso en un estadio anterior, inclusive a la aceptación, cuando reflexionaba acerca de la circunstancia vinculada a la realidad de las personas asistidas por la defensa pública concretamente, que ya desde el punto de partida saben que no tienen ninguna herramienta para resistir la presión, que en general por el uso abusivo de la prisión preventiva llegan en una situación profundamente más débil que otros actores del sistema. Y básicamente, además, por otras variables que componen el fenómeno, como la índole del delito, la imposibilidad de prestar cauciones, cuestión que refuerza la posibilidad de medidas cautelares de mayor contenido coercitivo en instancias muy prematuras del proceso penal, obviamente los sesgos de clase, el racismo, y la empatía de clase que los propios funcionarios y funcionarias del sistema de justicia penal desarrollan mucho más con sus compañeros, inclusive los propios defensores y defensoras, que quizá con la persona que están defendiendo, hacen o definen un poco esta situación, que es como un primer eje que hace que las personas lleguen a juicio en prisión preventiva y lo único que deseen, obviamente, es retornar a su casa, a sus vínculos, a su realidad, y para esto aceptar el juicio abreviado, que es la herramienta coactiva o extorsiva que permite una libertad medianamente rápida para poder retornar al medio libre de la forma más inmediata posible, ¿no? Entonces esta es una primera variable que define un poco eh, la realidad vinculada a este uso masivo. Y por otro lado pienso en una dimensión anterior a esta, que debilita mucho más el sistema de garantías. O sea, si nosotros en definitiva consideramos que una sentencia es una expresión de voluntad republicana y que esa expresión de voluntad republicana va a ser legítima en la medida en que haya existido previamente una defensa técnica eficaz, si en razón de esto sabemos hoy que mayoritariamente las cárceles argentinas están pobladas por personas que mayoritariamente han accedido a sus condenas a través de un juicio abreviado, en definitiva podríamos concluir que por lo tanto las sentencias no son legítimas y por lo tanto las sentencias no son expresión de poder republicano o no consolidan poder republicano, y que en definitiva esto no sería lo más grave, sino que esa ausencia de expresión de poder republicano que se expresa a través de una sentencia judicial tiene efectos perjudiciales concretos contra ciudadanos y ciudadanas que son siempre los mismos. O sea, este sería como la dimensión más perjudicial, ¿no?, de la cuestión, que además tiene un impacto directo sobre la igualdad ante la ley, por supuesto. Pero la otra dimensión sobre la que me gustaría hablar, que es una anterior, es justamente la vinculada a la defensa, desde la perspectiva esta ficcional o formal
que presume que la defensa eficaz es un derecho bifronte y complejo que se compone de la defensa material que ejerce la propia persona sometida a proceso y la defensa técnica que compone quien asesora técnicamente a quien ejerce su defensa material. Y que esto, lo cierto, y que además la mayoría de las leyes del Ministerio Público de la Defensa del país establecen también una ficción legal, que es que las personas sometidas a proceso, que la defensa material prevalece. Es decir, que siempre en ese diálogo complejo que existe entre un defensor o una defensora y su defendido, va a prevalecer siempre la posición de la persona defendida, es decir, de la defensa material. Y esto lo que desconoce, o por lo menos es este dispositivo, este presupuesto legal, desconoce en primer lugar que ese diálogo es básicamente imposible, que hay un divorcio en la posibilidad de ese diálogo entre un defensor y una defensora, entre un defendido y un defensor, y básicamente ese diálogo es inexistente por una cantidad de variables que sería muy largo relevar en esta pequeña charla. Pero concretamente esas variables no se relevan debidamente y por lo tanto nunca se analiza o profundiza al interior de la defensa para ver si efectivamente esa decisión que llega a una arena judicial vinculada a aceptar un acuerdo simplificado es una expresión de derecho de defensa eficaz. Y claramente no lo es desde el momento en que la persona defendida y su defensor no tienen un diálogo real, honesto, equitativo, igualitario, libre, profundo, reflexivo, que considere todas las posibilidades. Y ya desde ese punto genético empieza la lesión de los derechos y garantías. ¿Cuáles son las variables que no se relevan para el análisis de la posibilidad del ejercicio eficaz del derecho de defensa? Bueno, al menos cómo impacta la selectividad negativa en la dimensión material del derecho de defensa. Es decir, la selectividad negativa hace que trabajemos sobre una población que ya parte desde una posición muy desventajosa por lo cual la ley no puede presumir nunca que una persona en esas condiciones puede ejercer libremente su derecho de defensa material. Las cuestiones vinculadas a la clase, a la educación, a la condición social, a la condición genérica, a los consumos problemáticos, a la existencia o no de diagnósticos de discapacidad intelectual de grado leve o moderado. Es decir, que la verificación de toda esa complejidad, que es un estadio muy inicial de la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa, no solamente no existe, sino que además no se releva. Y como conclusión lo que ocurre es que se ejercen defensas 100% paternalistas, es decir, donde el defensor técnico, por otras variables que también componen el fenómeno, termina tomando una decisión por supuesto, subrogándose en esa voluntad o en esa posibilidad de ejercicio de la defensa material desde una perspectiva hegemónica, cultural, burguesa, etcétera, y tomando una decisión que en definitiva es la decisión que se espera de él, del defensor o de la defensora, que forma parte de la familia judicial en general y que tiene más empatía de clase con sus compañeros de trabajo, el fiscal y los jueces, que a veces con su propio defendido o defendida. Y por supuesto se neutraliza la voluntad real porque ni siquiera se indaga acerca de esa voluntad real. Otras variables que intervienen en este fenómeno es, por supuesto, aquellas también que tienen algún sesgo vinculado a desmerecer la posible voluntad de la persona defendida. Las cuestiones vinculadas a la ausencia de recursos de la defensa pública, el flujograma de trabajo que hace imposible que un defensor o defensora que tiene un flujo de 800 a 1200 casos por año, les estoy dando un número que registraba como defensora pública en el año 2020 en la defensoría de la que era titular en la ciudad de la ciudad de General Roca en Río Negro, perdón. Y claramente, sin recursos, sin posibilidades de investigar, con ese flujograma de trabajo, la verdad es que el tiempo que exige el ejercicio de una defensa técnica eficaz, una entrevista previa, explicar, evaluar, investigar y hacer un caso para ir a un juicio oral, termina atentando fuertemente con la posibilidad de una defensa técnica eficaz y eso por supuesto que es una variable que subordina la decisión a los déficits de poder ejercer una defensa técnica eficaz.
Tampoco hay ajustes razonables cuando se identifican imposibilidades de comprensión para las personas asistidas, que en general provienen de estos grupos que si hay consumo problemático hay deterioro cognitivo, si hay deterioro cognitivo es muy difícil hacer un asesoramiento técnico responsable, comprometido, honesto y libre, y no hay ningún ajuste que el sistema ofrezca o las defensas públicas de las provincias raquíticas completamente, sin autonomía, sin recursos, no tienen ninguna posibilidad. Bueno, y por supuesto esto colabora con todas las prácticas distorsivas que llevan a la inexistencia de la defensa material por todas estas variables que explican el fenómeno, eh, y por lo tanto que las decisiones vinculadas a la aceptación de un juicio abreviado esté fuertemente condicionada por todas esas variables, pero que ya se verifica una primer lesión muy genética, que es que no se configura el derecho de defensa como esta expresión compleja y bifronte de un derecho que necesariamente exige una cantidad de pasos que en la realidad no se dan. Entonces, por eso pensaba, ¿la gestión de qué pobreza? La gestión de la pobreza de la defensa pública, ¿no? Es el juicio abreviado también es una consecuencia directa de la ausencia de recursos que la defensa tiene para investigar un caso y dar una pelea en un juicio oral, ¿no? Que requiere tener el tiempo, los recursos, la calidad. Por supuesto que si el defensor no proyecta a su defendido la posibilidad de que puede dar una pelea y que esa pelea puede ser dada en un escenario equitativo, igualitario y que tiene un margen, esa pelea de éxito en términos de ganar un caso, bueno, por supuesto que inclusive las personas defendidas se van a sentir absolutamente desmotivadas con la posibilidad de asumir el riesgo de ir a un juicio oral, donde además se adelanta a la persona que posiblemente como sanción a ir al juicio y hacer trabajar a los actores del sistema, etcétera, posiblemente le van a imponer una pena muchísimo mayor a la que tendría si acepta un juicio abreviado que le evitaría al sistema la cantidad de recursos que el sistema gasta en un juicio oral. Bueno, por supuesto que los procesos de reforma vienen a profundizar fuertemente si no se implementan sobre una base consolidada de garantías. O sea, claramente esto es así, se presentan en clave de eficacia y además un conflicto o una variable adicional que se reporta es que se presume en los procesos reformados el principio dispositivo que parte del presupuesto de la igualdad, ¿no? El principio contradictorio, bilateral, se supone que somos dos partes en un escenario de igualdad ejerciendo una contradicción plena y cuando esto claramente no es verdad. Y lo cierto es que si los jueces y las juezas en el ejercicio de su control, en el ejercicio de su deber de controlar la vigencia de las garantías, se subordinan al contradictorio de manera plena, bueno, profundizan mucho más el problema estructural que supone acceder de manera masiva y acrítica a juicios abreviados. Si en estos procesos de reforma los jueces y las juezas no toman el bastión de efectivamente ejercer voluntad republicana controlando la razonabilidad y la racionalidad de los actos que ocurren en un juicio oral y no lo hacen en clave de garantías, que en mi criterio es la única opción que tendría un juez o una jueza para entrar al principio dispositivo, al contradictorio, porque en los procesos acusatorios se parte del presupuesto de que la jurisdicción es el límite de la contradicción, es decir, los jueces solo pueden expresar voluntad jurisdiccional sobre la materia que haya sido contradictoria. Esto es parcialmente cierto, porque mientras el derecho penal sea derecho penal infraccional y el delito sea concebido como una infracción al orden social, los jueces tienen que ejercer control de legalidad y de vigencia de las garantías, siempre en clave de garantías y por supuesto nunca en clave de eficacia. Entonces, la implementación de los procesos reformados otorga a los jueces una posibilidad de la que deberían hacer uso, o por lo menos esa es mi propuesta, que es básicamente, por supuesto, no entrar a la controversia en la medida en que la controversia parta de una igualdad real y no formal, y se verifique en esa controversia que efectivamente existió igualdad de armas y que efectivamente se cristaliza el derecho de defensa en su dimensión material y en su dimensión técnica.
Si los jueces advierten que esto no ocurre en un proceso, naturalmente tienen no solamente el derecho, sino la obligación de interceder en clave de garantías para evitar mayores atropellos a los que efectivamente ocurren todos los días. Así que, bueno, nada, esto creo que ya he cumplido mis 15 minutos. Este es mi humilde aporte, bastante desalentador, por cierto, pero nunca perdemos la fe de que el orden social puede ser transformado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias. Vamos a la palabra a Hugo Vidal Fernández. Ahí. Hugo es abogado, psicólogo social, comprometido con el trabajo comunitario y de reinserción social, especialmente en contextos de consumo problemático y privación de libertad. Es responsable de la Mesa de Justicia de la Federación Familia Grande del Hogar de Cristo, una agrupación que agrupa, nuclea centros de acompañamiento barrial en Argentina. Lidera la cooperativa AUPA, Cooperativa de Trabajo de Acompañantes de Usuarios de PACO, vinculada a la misma federación, donde coordina la iniciativa Casita Libertad en la Ciudad de Buenos Aires, destinada a personas que egresaron del sistema penitenciario, fomentando inclusión laboral y social. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, Talia, a esta casa. Agradecer y plantear que en mi caso formo parte de un equipo mucho más amplio que tengo el honor de representar, así que bueno, espero hacerlo de acuerdo a ello. Mi presencia hoy acá, escribí algo para no irme, porque soy de hablar bastante, pretende aportar al saber, no pretende aportar al saber jurídico, muy lejos de eso, estoy rodeado de expertos en la temática, a quienes respeto y admiro. Háganse cargo. Mi aporte, si es que lo logro, es el de compartir experiencias de acompañamiento a personas atravesadas por el sistema punitivo que forman parte de las parroquias populares vinculadas a la red de Hogares de Cristo, que están en las villas y barrios populares. Esto nació en el 2008, esta red, en la villa 2124 de Barracas, a iniciativa de los curas, vinculado con los vecinos y vecinas que tenían la problemática del consumo de Paco de sus familiares, y allá por ese entonces Bergoglio acompañó e incentivó. Hoy en día, casi 18 años después, hay 300 centros en toda la Argentina, lo cual no debería enorgullecernos, al contrario, sino preocuparnos. Acompañamos generalmente a personas jóvenes, varones, con estudios primarios interrumpidos, con adicción a pasta base de cocaína, que arrastran múltiples vulneraciones de derechos, casi sin expectativas de restitución. Este perfil predominantemente atraviesa procesos penales masivamente calcados, donde el Estado establecerá un recorte de su trayectoria vital, sin indagar por qué no existieron alertas tempranas o bien por qué fueron desoídas y que no hicieron posible trabajar sobre un futuro acorde a la dignidad de un sujeto de derechos. Se le recabarán antecedentes penales, seguramente se le aconsejará negarse a declarar sobre la imputación cursada, permanecerá detenido con prisión preventiva y se llegará a un acuerdo de juicio abreviado que aceptará, seguramente estimulado por diversos actores institucionales. Previo a venir acá, hice un grupo en Casa Libertad, este dispositivo postpenitenciario del que formo parte, hice un grupo planteando esto, que venía a esta invitación, les leí el título, les comenté un poquito el objetivo, y a personas que salieron de estar detenidas, que gran parte de su vida estuvieron en institutos de menores, en cárceles, y les pregunté respecto de esto, y qué pensaban del juicio abreviado. Y la respuesta casi unánime fue: la justicia no nos ve y menos nos escucha.
acompañado por un montón de relatos donde ni siquiera el juez le leyó la sentencia, no conocían quién es el juez. Testimonios que plantean esa otra realidad que viven quienes están detenidos, gran parte de sus vidas. Y este sentir se vincula directamente, y acá la traje, la reciente exhortación apostólica Dilexis Te he amado, escrita por nuestro querido Papa Francisco, y que fue hecha suya por León XIV mediante su firma y algunos agregados. Y este documento expande el magisterio social de la Iglesia planteado como fundamento de la justicia del amor a los pobres y a los marginados. Acá dice sobre el amor a los pobres. Y acá, que es muy, invito a leerla, plantea que los marginados y los pobres son los que no tienen los instrumentos para dar voz a su dignidad, ¿no? Y decíamos esto, por eso me sonaba, porque ellos dicen no nos escuchan, y justamente esta exhortación habla que los pobres son los que no tienen los instrumentos para dar voz a su dignidad. Planteando, además, que quienes nos consideramos cristianos, la pobreza a la que en nuestro continente se encarcela no es un problema social, es una cuestión familiar, dice la exhortación. Son parte de nuestra familia. Y entonces, vinculando con lo que surgió en este grupo que les comento, deberíamos preguntarnos qué pasa cuando en una familia no se ve ni se escucha a los más pequeños y a los más frágiles. De ninguna forma creo que la solución a problemas tan complejos pase por meter bala. El ministro de Justicia bonaerense hace poco planteó en contraposición a este mensaje que lo que hace falta es meter plata, y seguramente es necesario. Acá lo decían recién, de la gestión de la pobreza también en el ámbito de la jurisdicción penal. También, por otro lado, la ciencia jurídica trabajará por meter academia. Hoy se dijo, es uno de los objetivos y muy válidos. Desde el Hogar de Cristo y de donde yo represento, y desde las parroquias populares, seguiremos metiendo comunidad. Mejor dicho, no metiendo, construyendo comunidad. Siguiendo el legado de Francisco para contrarrestar la cultura del descarte que lucha por imponerse en estos tiempos que nos toca vivir. Porque la única forma de abordar la pobreza y la desigualdad es poner justamente a quienes persigue el sistema punitivo, pero en el centro. Pero no para otorgarle un mejor o peor juicio abreviado, sino para restituirle la dignidad como persona. Vamos bien con el tiempo. Hoy justamente fui invitado a un encuentro en una unidad penal en San Martín a 20 años del fallo Berbisky. Y se planteaba que como mínimo estamos igual y como mucho estamos muy peor. La verdad es que la dignidad de la persona en el encierro es un desafío que nos desafía a todos como comunidad, pero tratando de ver que el otro no es un asistido, es una solamente, sino si somos parte de esta mirada cristiana, también tenemos que entender que es parte de nuestra familia. Sufre él, sufro yo. Eh, Sí, hay que construir comunidad, hay que construir esperanza. Estamos en el año del jubileo, es difícil, pero creo que es nuestro desafío. Quienes tenemos la posibilidad de tener comida todos los días, de tener un techo digno donde resguardarnos por la noche, no nos podemos abatir, no podemos perder la esperanza. Así que me parece que ese es el desafío en momentos tan difíciles. Prendemos la televisión y vemos lo que pasó en Río de Janeiro, hace poquito el triple femicidio, el avance de los narcos en los barrios. Frente a todo eso, tenemos que seguir trabajando para devolver la dignidad y para entender en cuerpo y alma el amor a los más vulnerables. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Hugo. En tercer lugar, vamos a escuchar a Josefina Martínez. Josefina es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora en Antropología Jurídica y Proceso Penal, coeditora del volumen Crimen y Juicios, los casos de lesa moneda argentina. Su producción académica incluye etnografías de los procesos de juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires, donde analiza la implementación de esta modalidad desde una perspectiva antropológica, en particular desde las burocracias judiciales y las dinámicas de poder. Josefina. Hola, hola a todos y todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Adrián porque fue él el que me la hizo llegar. Pero bueno, agradezco a toda la institución a través de él. Em, Como bien dijo Adrián, yo no soy abogada, yo soy antropóloga y desde ese lugar, invadiendo un poquito los campos de la historia reciente y de la sociología, voy a tratar de hacer muy brevemente un planteo que me interesa compartir. Nosotros repetimos y escuchamos hasta el cansancio que nuestros sistemas penales, judiciales son inquisitivos y de fuerte base escriturista, pero también es cierto que desde finales del siglo XX iniciaron un lento y complejo proceso de incorporación de las herramientas de la oralidad, de la lógica acusatoria. Y hoy, después de más de 30 años, ese proceso sigue, no termina. En algunos lugares recién está empezando. Por eso, para mí, los sistemas penales, desde ese punto de vista, no deberían ser llamados orales, sino oralizados, que no es lo mismo. Y ese proceso de oralización encierra una complejidad que supone un esfuerzo institucional enorme que muchas veces no es tan visible como quedó claro en la presentación de Celia, por ejemplo. Como ex empleada judicial, no puedo dejar de señalarlo. Es estresante para las instituciones. En alguna medida, nuestros sistemas están inmersos entonces en un proceso de invención de una tradición que nunca tuvieron. Personalmente, en el marco de una investigación de antropología jurídica, me tocó desde hace muchos años observar y analizar el desarrollo material de esos juicios orales en el marco de una reforma penal, o procesal penal en particular, que es la de la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto le he prestado atención especialmente al uso de la oralidad. En ese contexto, entonces, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones muy breves sobre el juicio abreviado, siguiendo la consigna del panel, que es como debemos hacer los panelistas. Y para eso voy a presentar rápidamente algunos datos que me parecen significativos y que a mí, por lo menos, me han ayudado a elaborar algunas hipótesis que sigo pensando. Estos son los datos. Lo primero que señalo es que en el marco de esa investigación que lleva ya varios años, realicé un relevamiento de datos en forma sistemática en 3 momentos históricos diferentes a lo largo de los últimos 30 años. El primer relevamiento fue en lo que se podría llamar la prehistoria de este proceso, en el momento mismo en que se puso en funcionamiento el sistema acusatorio en la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. El lunes 28 de septiembre de 1998, no me voy a olvidar nunca de ese día, yo estaba ahí, en las fiscalías del Departamento Judicial de San Martín. Era el día exacto del comienzo de la implementación del Código Procesal Penal Acusatorio en los 18 departamentos judiciales de la provincia. Estuve ese día, obviamente, que era un día muy particular, pero luego continué durante varios meses relevando datos y pude observar en tiempo real algunas de las dificultades materiales concretas, iniciales, que estaba generando la incorporación de una herramienta, la oralidad, que tenía que ser incorporada no solo en el juicio oral, sino en el día a día de los trámites de los expedientes. Cambiaba bastante la lógica. Rescato muy brevemente algunas cosas para no usar mucho tiempo. Por un lado, pude ver en esos primeros meses cambios importantes en la lógica del trabajo y la necesidad de adaptación que surgía
a partir de las nuevas modalidades. Todo era muy nuevo y todo era muy raro, pero no solo para los fiscales, para todos los empleados judiciales, para todos los empleados de la Fiscalía. Y esto es un dato importante para ver de qué manera eso se fue incorporando. Ese extrañamiento incluyó desinteligencias y confrontaciones entre fiscales y policías por un lado, entre fiscales y jueces de garantía por el otro, que rápidamente impactaron en la forma de producción de las pruebas. Eran dos formas diferentes de trabajar que todo el tiempo entraban en tensión en esas primeras etapas. El tercer elemento es que se podía observar una tensión, una distancia, una relación muy compleja desde el principio entre la etapa de investigación y la etapa de juicio. Grieta que en 30 años no ha podido ser abordada de manera demasiado efectiva y que sigue manifestándose. Lo vimos en los últimos juicios orales que con Leticia Barrera observamos en estos días. Vimos algunos flashes de la complejidad de que un fiscal de juicio no haya investigado y que no tenga muchas veces ni idea de lo que de esa prueba sobre la cual está hablando. Y por último, y sobre todo, lo que notamos en esos primeros meses fue el profundo impacto que esta reforma tenía en el esquema jerárquico que regía hasta ese momento la organización del trabajo en torno a la gestión de los expedientes, que para ese momento todavía eran en papel, décadas del 90 del siglo XX. Se había roto en algún punto, por lo menos se había agrietado, una pirámide. Y ahora la forma de trabajo dividía las responsabilidades entre los fiscales y el sistema judicial. Destaco estas cuestiones porque al cierre de este pequeño planteo las voy a retomar con relación al juicio abreviado. El segundo momento de investigación fue en el año 2003, 5 años exactamente después de iniciados los juicios orales en la provincia de Buenos Aires, y en el marco de un proyecto que había sido pensado para evaluar la implementación. El proyecto incluía el relevamiento de todos los juicios orales que se realizaran durante 5 semanas, entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre del 2003, en un departamento judicial, el Departamento Judicial de San Isidro. Para eso se seleccionaron una serie de elementos que teníamos que observar. En ese momento el departamento judicial tenía 6 tribunales criminales orales y 4 juzgados correccionales. La idea era observar todos los juicios orales. Yo tenía a mi cargo 4 relevadores, 4 personas para relevar, conmigo éramos 5, y en un principio dije, somos pocos, tal vez no podemos observar todos los juicios. Sin embargo, durante ese mes nos pasamos la mitad del tiempo tomando café y charlando en los pasillos. Descubrimos que no todos los juicios se realizaban, que muchos se abreviaban, a pesar de que la agenda de juicios nos la habían dado la semana anterior. Muy rápidamente estos fueron los números. En ese mes había 91 audiencias de juicio fijadas en el Departamento Judicial de San Isidro, 53 en los tribunales criminales, 38 en los correccionales. De esos 91 se realizaron 39 juicios, pero acá lo interesante, distingo los dos subfueros, digamos. 15 solamente, de 91 audiencias, de 53 audiencias que tenían previstas, solo 15 hicieron los tribunales orales. En tanto que los correccionales del 38 que tenían previstas hicieron 24, elevaban un poco. Y el resto se suspendió por distintos motivos. Entonces, eso quiere decir que del total de los juicios previstos, se abreviaron en ese periodo 27 juicios, el 31%, en la mayoría de los casos por acuerdos presentados el día anterior. Los tribunales criminales se abreviaron 23, o sea, el 44% de los juicios previstos fueron abreviados. En correccional, en cambio, se abreviaron muchos menos, 4 solamente. 2 reflexiones muy breves sobre esta muestra histórica de juicios abreviados. Estoy hablando del 2003 y a muy poco tiempo, 5 años es muy poco tiempo del comienzo del sistema. El porcentaje de abreviados efectivamente parecía muy alto en ese momento. Y entonces
a partir de las entrevistas que realizamos durante esa misma investigación, una hipótesis empezó a perfilarse fuertemente. Los juicios abreviaban porque, como dijo Celia, estábamos ante imputados presos que pedían a los defensores, esto todo entre comillas, ¿no? Era como un sentido común que circulaba, que pedían a los defensores que fueran a juicio abreviado, ir a juicio abreviado, para poder salir de la cárcel, acortar el tiempo, evitar la rigurosidad de los tribunales más duros, entre comillas, muchos argumentos que eran esposados por los funcionarios que nosotros entrevistábamos. Estaba instalada esa idea ya tan pronto. El dato de la baja cantidad de abreviados en la justicia correccional con imputados en libertad parecía abonar esta hipótesis. La mayor cantidad efectivamente aparecía en los tribunales orales criminales. Y un dato colateral a esto, también empezaba a aparecer el tema de la sobrecarga de trabajo. Se abrevia para descomprimir, se abrevia para descargar a los tribunales. Yo siempre tomé bastante distancia de este argumento, porque siempre planteé, bueno, acá hay una contradicción. Los tribunales orales, que tienen mucho más recursos, mucho más empleados, abreviaban mucho más que los correccionales con menos recursos, pero con muchas más causas. No parecía ser tanto un problema de sobrecarga de trabajo, porque no explicaba, la sobrecarga de trabajo no explicaba la enorme diferencia entre uno y otro. Pero eso es algo que podríamos discutir. El tercer momento de relevamiento es actual, ¿no? 20 años después de esa muestra de 2003, ahora yo he centrado con el equipo de trabajo al que pertenezco la investigación en los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. Lo que, visto desde la perspectiva del juicio abreviado, nos proporciona una muestra diferente de la anterior, pero con ciertas precauciones metodológicas. También podemos utilizarla como comparación con el histórico de 2003. Si miramos la cifra de juicios abreviados, nos da este resultado. Entre el inicio del juicio por jurados, año 2015, y 31 de agosto de 2025, en estos 10 primeros años de funcionamiento del sistema, se programaron 1.650 juicios por jurados. Son todas cifras que están publicadas por la Corte, oficiales. Se programaron 1.650. Se realizaron 841 y se abreviaron 516. O sea, el 31% de los juicios por jurados programados, quiere decir ya organizados y puestos en marcha, el 31% se abrevió. Pero acá aparece otro dato que voy a vincular ahora en mi conclusión. Además, en ese periodo hubo 84 juicios en que el imputado, a punto de iniciarse el juicio, renunció al al juicio por jurados y pidió un tribunal técnico. Bueno, no abundo más en las cifras. Lo que quiero decir es que estas cifras nos abren un amplísimo panorama de posibilidades de análisis y de interpretación y no tenemos tiempo para detenernos en cada una de ellas. Yo me voy a centrar en un aspecto que es una especie de obsesión que yo tengo, ya lo dije al principio, que es qué papel juega la herramienta de la oralidad en esta cuestión. En una primera etapa, que llamé la prehistoria de este sistema, en el trabajo de campo entre 1998 y 2005, a través de las entrevistas y las conversaciones, yo empecé a identificar una serie de matices en torno a la oralidad que ya estaban presentes en ese punto cero, en ese momento cero del proceso. Quienes activaban fuertemente la reforma señalaban a menudo que había resistencia, había temor, había desconfianza a la oralidad. Yo, desde mi punto de vista socioantropológico, decía, eso es lógico, cualquier sistema se va a resistir al cambio, eso es un dato, no un problema. Había estos eran los que yo llamo los reformadores, los activos militantes. Pero había un grupo que no estaban en desacuerdo con la reforma,
pero tampoco estaban tan involucrados en el proceso, en la discusión sobre la oralización, que desde el principio comenzaron a señalar que había cuestiones en las que no era necesaria utilizar la oralidad. Por ejemplo, la famosa audiencia del 338. ¿Para qué vamos a traer al imputado si no va a entender nada? Si no va a saber lo que es una nulidad, si va a haber que explicarle todo. Mejor lo hacemos por escrito, presentamos por mesa de entradas, todavía era en papel, insisto, y ya. Eran argumentos también atendibles, en todo caso estaban presentes. Y finalmente, quienes estaban a cargo, los fiscales, quienes estaban a cargo de la investigación penal preparatoria, ya terminó, empezaban a percibir una tensión importante, una tensión y una contradicción entre el espíritu del sistema acusatorio y la oralidad. Y estos fiscales decían, si yo quiero trabajar bien según los principios acusatorios, yo tengo que hacer una investigación rápida y formalizar poco. Pero resulta que cuando las investigaciones que yo hago llegan al tribunal oral, me felicitan por lo bien formalizadas que están. Entonces, esto empezó también a jugar un papel en ese trabajo diario con respecto al uso de la deformalización y la oralidad. Estas tensiones atravesaban y siguen atravesando el trabajo diario en los sistemas judiciales oralizados. Y eso es un dato que hay que tomar en cuenta cuando uno piensa el mejoramiento del uso de estas herramientas. Para terminar, el recurso de juicio abreviado, entonces, para mí, tiene que ser analizado en este contexto histórico particular. Tiene que ser analizado en cada proceso de reforma concreto e histórico. Por un lado, porque en los últimos 10 años, la muestra que acabo de mencionar de juicio por jurados, que es para toda la provincia, nos da que alrededor de un 30% de los juicios se abrevia. Y esta cifra que nos parece alta, mi hipótesis, no tengo los números definitivos, tengo que pulirlos, es que es aún más alta en los juicios orales técnicos o en los juicios orales ordinarios. Por el otro lado, si focalizamos la mirada en cada departamento judicial en particular, por ejemplo, en el departamento de San Isidro, donde tenemos datos de las 2 etapas de 2003 y actuales, bueno, lo que vemos es que en los primeros 5 años, el 44% en esa muestra que hicimos, obviamente, un 44% de los juicios programados salían abreviados. Mientras que si miramos lo que ocurrió con los juicios por jurados en los últimos 10 años, que también es una muestra, no es el total, pero es una muestra representativa, vemos que se programaron en ese periodo 37 juicios, de los cuales se realizaron 27 y se abrevió solamente un 5%, mientras que el 8% restante se suspendió por distintos. Sin embargo, si lo comparamos con otros departamentos judiciales, vamos a ver que el número de abreviados aumenta mucho más en proporción a la cantidad de juicios programados. La pregunta es, ¿de dónde surgen estas diferencias? Desde mi perspectiva, cierro, para comprender y profundizar el conocimiento de estas particularidades, es imprescindible un abordaje cualitativo que nos permita conocer los usos de la oralidad en cada departamento judicial. ¿Por qué? Porque hay algo de esa escena que relataba Celia y que relataban el grupo al que consultó Hugo, hay algo de esa escena en que se toma la decisión de abreviar o no un juicio que permanece absolutamente en las sombras. Una escena a la que nunca podemos acceder. ¿En qué momento la persona imputada es informada sobre la posibilidad de hacer un juicio abreviado? ¿Cómo le transmiten esa información? ¿Quién se la proporciona? No nos olvidemos de la delegación de funciones. ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? ¿En la cárcel? ¿Se lo lleva a la sede de la Fiscalía? ¿Se lo lleva a la sede de la Defensoría? ¿Quiénes están presentes? ¿Tienen opción de hacer consultas, de negarse, de plantear sus temores, sus reparos? ¿O se les ofrece como una única opción?
Bueno, me parece que que esa información es imprescindible para conocer en profundidad la forma en que se producen los juicios abreviados, no en que se finalizan, sino en que se encaminan los juicios abreviados, y también para conjurar los aspectos más complejos del uso que se está haciendo del juicio abreviado, y que es el riesgo que está siempre presente de habilitar un uso que forme parte de una lógica basada en la percepción de extorsión. Quiere decir que estamos ante la presencia de la comisión de delitos por parte de funcionarios. De ninguna manera, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esa escena, ese proceso en la cual se toma la decisión, bueno, está atravesada por estas desigualdades que Celia presentó en su exposición. Bueno, muchas gracias, Josefina. Y por último, escuchamos por último en esta mesa a Maximiliano Rusconi. Maximiliano es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular, Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. Entre 1998 y 2001 fue fiscal general de Política Criminal de la Procuración General de la Nación, eh, realizando allí investigaciones sobre delitos complejos, tributarios, contrabando, etcétera. Y desde hace en esa misma época, ejerce la profesión de manera independiente. Maximiliano. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Hasta ahora el diagnóstico ha sido preocupante, pero por suerte yo lo voy a empeorar un poco. Eh, a ver, quiero comenzar de modo no técnico. Yo creo que asistimos a un desastre. Un desastre espantoso, no sé qué otro calificativo definir. Yo les pido perdón por la falta de tecnicismo del inicio, pero quiero ser claro. En realidad, hace casi 40 años que comenzamos un proceso de transformación de la justicia penal en toda la región. En algún sentido podemos decir que el anteproyecto de Julio Mayer y las leyes orgánicas de Alberto Binder, que acompañaban ese proceso, dieron quizá uno de los puntapiés inicial. No tengo miedo de ser un poco egocéntrico en el puerto, que generalmente somos egocéntricos, digamos, pero yo creo que ha sido uno de los puntapiés inicial de una gran transformación en la región. El título era el abandono del sistema inquisitivo. Yo creo que voy a terminar demostrando que Torquemada no era tan malo al final. La idea era incorporar herramientas procesales que, bajo un conjunto de criterios que sin duda eran absolutamente legitimadores, ¿no? Se buscaba la limitación del alcanzamiento preventivo, la instalación de un modelo de justicia oral, el desarrollo de un sistema de investigación a cargo del fiscal para que quien ejerce el poder de investigar no se autocontrole, un respeto al plazo razonable, la generación de un lugar de discusión precisa y seria de la determinación judicial de la pena, y, de modo muy preponderante, la idea era, al advertir que había un porcentaje enorme de casos que salían por instrucción con una baja calidad en la decisión, incorporar salidas alternativas o anticipadas del proceso penal con mayor calidad, con una respuesta sobre el conflicto. Se trataba de ofrecer un sistema de enjuiciamiento que rompiera con la lógica que estaba instalada en ese momento de que garantías y eficacia eran vasos comunicantes. Es decir, si uno era muy garantista era porque pagaba con moneda de eficacia, y si era muy eficaz pagaba con moneda de garantías. Luego de la restauración democrática era un objetivo de principal orden. Quizá hubo dos grandes objetivos en ese momento, cuando volvimos a la vida democrática, que era la reforma constitucional, que estaba liderada, por lo menos en el pensamiento, por Carlos Nino, y la reforma procesal era el otro gran objetivo, por lo menos vinculado a estos temas. Fueron décadas en donde se logró, al principio no, pero luego se logró que el discurso fuera absolutamente dominante. Fue la única vez que me sentí parte de la opinión dominante. Normalmente yo siempre me siento que soy minoría, o a veces
en soledad absoluta, ni siquiera minoría es una visión optimista, y ahí se logró, yo era muy joven, participé de ese proceso, y se logró luego de años que hubiera univocidad directamente, es decir, la academia, el pensamiento crítico, los organismos no gubernamentales de derechos humanos, y sobre todo los organismos de crédito internacional y particularmente las embajadas. En algún momento pensamos que era buenísimo que las embajadas, como por ejemplo la de Estados Unidos, estuviera conforme con los ejes de la reforma. Hacíamos, ejecutábamos con buenas razones, no estoy haciendo un calificativo, pero ejecutábamos en parte una agenda que era muy bien vista por los organismos de cooperación multilateral y por las embajadas. Cuando me refiero a las embajadas, me refiero a las embajadas, a las malas embajadas, para ser claro, digamos. No cabe duda que si hoy volviéramos a los momentos esos, hubiéramos recibido un sistema de justicia como el que se recibió en la década del 80, volveríamos a trabajar en un proyecto de transformación. La pregunta es si con el diario del lunes, como dicen los chicos, repetiríamos toda la agenda o tendríamos que hacer modificaciones. O sea, ¿haríamos exactamente el mismo recorrido o haríamos algunas modificaciones? Y esto lo pregunto, y es legítima la pregunta, porque de los 40 años, los últimos 20 han sido claramente hostiles a los principios fundamentales que defendíamos a fines de los 80. Claramente hostiles a los principios iluministas luego de la Inquisición. Claramente hostiles a los principios que se instalaron como un mínimo ético universal luego de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de eso, de esos principios, no estamos hablando de detalles maravillosamente estéticos, no, estamos hablando de la base de convivencia universal. Es decir, hablo del principio de legalidad, el principio de culpabilidad, la garantía de derecho de defensa, juicio previo, inocencia, etc. Son épocas muy complejas y en realidad son complejas atravesando el problema de siempre. El problema, quizá hay un reduccionismo en esto que digo, pero uno de los problemas centrales, por lo menos, de los sistemas de justicia es la relación entre índice de éxito de la reclusión de la verdad histórica y índice de resguardo de las garantías constitucionales. Verdad y garantías. Esos son los fundamentos esenciales y es el gran problema de los sistemas de enjuiciamiento. Cuando uno analiza Torquemada, ¿por qué digo que no era tan malo? Y por lo menos que uno de los dos intentaba cumplirlo. Buscaba la verdad el tipo. Buscaba la verdad, eso es indiscutible. Lo buscaba, claro, en momentos en donde el imputado era un objeto de proceso, no era un sujeto procesal, podía torturar, pero buscaba la verdad. De hecho, se ofuscaba cuando el tipo no confesaba. Pero claro, la pregunta es qué hicimos a partir de ese momento. ¿Cuánto ganamos en el terreno de reconstrucción de verdad histórica y en el terreno de respeto a las garantías a partir de ese momento? Porque quizá el problema de Torquemada es que no sabía investigar. Entonces, una solución podría ser, bueno, ahora respetamos las garantías y aprendimos a investigar. Capaz que ahora sabemos investigar. Tenemos modelos multidisciplinarios, reconstruimos, o sea, los abogados en algún momento hemos sido capacitados para reconstruir hechos históricos, porque estamos convencidos que sí, digamos, ¿no? O sea, los sistemas del Ministerio Público de Investigación son todos abogados y creemos que por definición un abogado sabe investigar. No sé quién nos convenció de eso. En este sentido, como el problema siempre ha sido la búsqueda de la verdad, claramente, y como además los sistemas nunca han construido sistemas de investigación eficaces, lo que hemos construido siempre en diversos ámbitos, de modo multidimensional, para utilizar una terminología de Binder de hace años, décadas, son, en España se diría regates, en Argentina decimos gambetas a la verdad, esquivar la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en el ámbito del derecho penal sustantivo, todas las evoluciones de las ideas dogmáticas están pensadas en cómo generar conceptos que faciliten el estándar de prueba en la dogmática penal. Toda la evolución dogmática es eso. Si tuvieran, digamos, algunos discípulos
de algunas escuelas alemanas se enojarían con esto. La verdad es que en un montón de conceptos el derecho penal avanza hacia construir conceptos que faciliten la prueba. En el ámbito de la legislación, o sea, la criminalización primaria, por decirlo de algún modo, se construyen tipos penales que también están pensando en facilitar la prueba. De hecho, algunos son viejos. Por ejemplo, a Torquemada le caíamos con toda la violencia porque ejecutaba penas de sospecha. Y nosotros convivimos con el tipo penal de homicidio en riña, que es una pena de sospecha, y nos parece fantástica. Digamos, digamos, no hay problema con esto, y han pasado siglos, ¿no? Y encima, los procesos penales han incorporado con generosidad digna de mejores causas sistemas de adjudicación de condenas penales que directamente se desentienden de la garantía del juicio previo, que es lo que estamos discutiendo hoy en día, como instancia legitimadora esencial de la pena. Es decir, lo que estamos discutiendo técnicamente con mucha sutileza, con un lenguaje sumamente complejo, es decir, no hay juicio previo. Y nos parece natural. De hecho, esta reunión es sumamente revolucionaria, que estemos cuestionando y buscando argumentos técnicos para decir que admitimos condenas sin juicio. Yo últimamente vengo trabajando, uno de los temas que me obsesiona es que además una garantía que para mí es esencial, o sea, yo sé que hay muchos proselitas importantes, algunos han influido mucho sobre mí, acerca de que la garantía del juicio previo es la más esencial, digamos. Yo creo que hay otra todavía más esencial que la garantía del derecho de defensa en juicio. Bueno, hoy tenemos un sistema de juicio sin defensa. Digamos. La garantía del derecho de defensa está totalmente desnutrida. Sería largo explicarlo, pero totalmente desnutrida. Para una nota al pie de página, porque es un tema que me apasiona, por eso no me puedo ir tan fácil del tema. Legitimamos la prisión preventiva y esto la legitiman del lado de los buenos. Si los procesalistas que defienden los malos y buenos, del lado de los buenos, del lado de los nuestros, se legitima la prisión preventiva en el riesgo de obstaculización de la búsqueda de la verdad por parte del Ministerio Público. Es decir, lo que hacemos es el siguiente: mire, como está en riesgo el éxito del fiscal en la búsqueda de la verdad, al imputado lo encerramos y usted, ahora sí, usted cero posibilidad de investigar sobre su caso. O sea, fundamos la prisión preventiva en el riesgo de que se afecte la capacidad investigativa del fiscal y al imputado que podría levantar la mano y decir, o sea, la garantía material de defensa del juicio, tengo derecho a yo investigar sobre mi caso. Es decir, no, usted sinceramente lo encerramos, perdón, pero hay que defender la capacidad investigativa del fiscal, no la suya. Y esto nos parece fenómeno, ¿eh? Nos parece, digamos, a los procesalistas progresistas, con perdón de la expresión, les parece fenómeno esta justificación. Y en este sentido, los modelos de abreviación del juicio, el otro día, yo no sé qué decía, discutiendo con mi hijo, algo que sucede muy a menudo, por suerte él vive a unos kilómetros de distancia, por suerte para él, no para mí que lo extraño, y él me decía, papá, te pasaste 3 pueblos, ¿no? Aparentemente es una frase muy común entre los jóvenes que significa que es un desastre lo que estamos diciendo. Bueno, yo creo que con la instalación del juicio de abreviado nos pasamos 3 pueblos. Porque claro, no se trata simplemente de un segmento muy acotado del problema. Se trata de un mecanismo que significa anular el juicio en un porcentaje descomunal de la cantidad de casos totales. Los porcentajes, digamos, bueno, ahora quiero mencionar, hay una investigación buena de Máximo Soso y Máximo Langer, que coinciden no solo en el nombre, sino también en lo que les preocupa. Bien. Alguien se enojó, perdón, por la exclusividad. Torquemada, pero estaba hablando bien de Torquemada, no sé por qué se enojó el tipo. ¿Qué carácter? Bueno. En esa investigación, es un libro que han publicado hace poquito, que se llama Justicia Penal y Mecanismos de Condena sin Juicio, digamos, en Marcial Pons, si no me equivoco. Y ahí hay una investigación en donde, bajo el título a mí me genera escalofríos, administrativización de la condena, ese es el título, digamos. Además, en otro lado es americanización también de la condena.
eh, se estudia empíricamente con mucha información justamente los porcentajes de administrativización, es decir, cuántas veces llegamos a condena sin el juicio previo. ¿Ya? Y claro, si bien como es imaginable, esas tasas en Estados Unidos, Nueva Zelanda, de mundo en common law son espeluznantes, estamos hablando de 98%, en Panamá es un 21%, digamos, fantástico 21%. Bueno, salvo que te toque estar desde el 21 que te condenan sin juicio, ¿no? Pero en principio es un buen porcentaje. Israel 95, Escocia 90, Inglaterra y Gales 90. Argentina tiene, a ver, creo que es una investigación global y toma varios mecanismos, pero se habla de un 65%. 65% de condenas administrativas. Y frente a esto, yo quiero, como me encanta ser políticamente incorrecto, yo frente a esto, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando también al pensamiento crítico, a la academia, a los intelectuales, o a lo que sentimos que somos intelectuales, digamos, pero a veces, no sé, sinceramente exageramos, que es que a veces hay objetivos políticamente también correctos, muy sanos, que nos deslumbran, pero también nos encandilan, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay una etapa festiva del juicio por jurado. Todos estamos invitados a la fiesta del juicio por jurado y todos tenemos que llegar bañaditos, peinaditos, estar contentos, disfrutar de la fiesta. Pero claro, estamos valorando una fiesta que, por ejemplo, en los modelos que nos encandilan, como el de Estados Unidos, a esa fiesta llega el 1% de los casos. Y en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias hay que ver si, o sea, quizás no, con optimismo podemos decir, no, vamos a ser mejores que los americanos, vamos a llegar al 5% de los casos, al 10% de los casos. Ahora, ojo que esos títulos del 5% de los casos, que son políticamente muy correctos, que son luchas, obviamente, éxitos de un sistema más republicano de administración de justicia, quizá oculte que hay un 95% de casos que están llegando a una condena sin juicio, que ni siquiera está claro que esas condenas rápidas sirvan para reducir el porcentaje de presos sin condena. Digamos, quizá se mantenga los 60% de presos sin condena y encima condenemos sin juicio al resto. Entonces, claro, yo decía, Torquemada no era tan malo. Porque claro, si no tenemos juicio, no tenemos verdad. Y no tenemos verdad. Y no es que sí tenemos garantías. No tenemos ni garantías ni verdad. Los dos parámetros esenciales de la reconstrucción de un sistema de justicia más o menos digno. A eso se suma que también hemos aceptado con notable naturalidad la violación del Demo Tenetur. O sea, esta idea de que ninguna autoconfesión, digamos, nada de lo que diga el sujeto en su perjuicio puede valer. Pero no, eso es falso, al final vale. Al final vale, porque respetamos el Demo Tenetur en el discurso y después aceptamos condenas solo montadas en la aceptación del acusado. Y no es que el que se opone a esto en la ciencia es Neil Christie, un abolicionista o Pullman en la década del 70. No, en Alemania Folk dice que es un procesalista del sistema, digamos, un académico. ¿Sí? Dice, los acuerdos siempre ponen en peligro la validez de diversos principios del derecho procesal. No se rebate la presunción de inocencia de un proceso formalmente regular, se oculta una eventual duda del tribunal, se lesiona de este modo el indubio pro reo y se afecta al principio de nemo tenetur. El tribunal no esclarece completamente los hechos en todas las direcciones, tal como impone el principio de averiguación y el deber de esclarecimiento. Y además, esos acuerdos, como recién escuchábamos, se logran en escenarios que nadie controla. Entonces también se viola el principio de publicidad y de oralidad. Y frente a esto, lo que tenemos son algunos argumentos que son llamativos, ¿no? Por ejemplo, el argumento de la velocidad, ¿no? Yo no quiero ser muy vulgar, pero un poquito vulgar, yo siempre soy, perdón, pero digo, yo diría, cuando una decisión es injusta, o sea, la velocidad es una virtud de segundo rango. O sea, primero la justicia. Si a la justicia se llega con velocidad, fantástico. Ahora, si la decisión es injusta, yo diría, si una decisión es injusta y rápida, 2 veces injusta.
Digamos, ¿qué valor tiene moral llegar rápidamente al desastre? O sea, yo no entiendo. Y seguimos argumentando, ¿no? La velocidad, el descongestionamiento. ¿A mí qué me importa? No se descongestiona nada. Trabajen en la búsqueda de la verdad. Ese es nuestro rol. En este sentido, esto tiene que ver también con, obviamente, el nacimiento de estos procesos de transformación tenían que ver con la instalación de un modelo acusatorio, ¿no? La idea era indiscutible todavía hoy, creo, ¿no? La idea, miren, alguien trabaja en la investigación y alguien controla que esa investigación no viola garantías. Esto es casi indiscutible. Ahora, el problema es que no nos dimos cuenta e ingresamos en una instancia adversarial, ¿no? Yo, o la leo en un libro donde discutimos eso, digamos, yo decía, bueno, primero hay que buscar en español, yo busqué eh, la palabra adversarial en nuestro idioma y no existe, pero bueno, uno puede decir, uno puede admitir la construcción de neologismos, pero cuando el neologismo nos ayuda a algo, cuando empeora las cosas, mejor no inventemos el lenguaje, ¿no? Pero bueno. Pero en esta idea, un autor también, un alemán, discípulo Roxin del sistema académico como Schunemann, en el año 90, si no me equivoco, 96, publica un artículo que se llama Crisis del procedimiento penal. ¿Marcha triunfal? Se preguntaba Schunemann en el año 96-97. Él decía, ¿marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo? Bueno, digamos, la verdad que el tipo era, sinceramente la veía clara, ¿no? Porque él dice, no es difícil admitir la idea, decía en ese momento, de que el procedimiento continental europeo desde hace algún tiempo ha entrado en una crisis profunda, si supiera, ¿no? Hay que decirle, venía acá y vemos, a ver si hay crisis ahí o no. De la cual parecería, en ese momento él decía, parece haber salido, según algunos diagnósticos, gracias a la introducción realizada por el legislador y por las prácticas judiciales del sistema del Prix-Bergenin americano. Pero esta impresión es engañosa, y yo pretendo elaborar y fundamentar, decía Schunemann, la tesis justamente contraria. Schunemann es el actualizador del libro de Roxin del procesal. ¿Sí? El procedimiento penal continental europeo ha entrado en una crisis profunda e incomparable justamente por la adopción de ese sistema americano. Una crisis vital para la estructura de un Estado de Derecho liberal y una crisis de supervivencia que no puede ser captada o no quiere serlo por los profesionales que actúan en el proceso. Esto lo decía hace 30 años, más o menos. Y frente a esto, además lo que sucede, él decía además que esos sistemas de negociación se llevan muy mal con el principio de verdad material y el deber judicial, nuevamente, de esclarecimiento de los hechos, que en la ordenanza procesal penal alemana es un deber de los jueces. O sea, el sistema tiene que esclarecer los hechos. Bien. Y esto, claro, estos sistemas además, y esto creo que es uno de los ejes importantes de la convocatoria, o sea, no lo que acabo de decir hasta ahora, sino lo que voy a decir ahora es lo único importante que voy a decir, es esto contribuye a la selectividad del sistema. Una selectividad que es congénita a los sistemas penales, ¿no? En la década del 70 la criminología, digamos, americana de índole marxista hizo un trabajo maravilloso de descubrimiento y de confirmación empírica de esa selectividad, ¿no? En momentos en donde se instalaban modelos de capitalismo salvaje, ¿le suena? Modelos de capitalismo salvaje que quedaba mucha gente fuera del sistema, los sistemas penales cumplían ese rol de garantizarle una buena calidad de vida a los que ya les iba bien, digamos, pero que para, o sea, obviamente quitarles imágenes molestas en su camino de la casa al country, ¿no? El sistema judicial, el sistema penal cumplía ese rol, ¿no? Dirigido a excluir de la libertad ambulatoria, digamos, de la convivencia, a esos sectores que eran los vulnerables, los excluidos, los que el sistema había expulsado. Eso siguió, nunca se terminó, o sea, nunca se concluyó ese sistema de selectividad, solo que estuvo tan aceitado y la policía lo cumplía tan bien, solita, que los jueces dijeron, bueno, cúmplense ustedes esto que lo hacen bastante bien,
Y por eso tenemos, o sea, digo, que en las cárceles haya siempre vulnerables, no es que solo delinquen los vulnerables, ¿no? Esto está claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ingresan por el sistema del canal policial, que es el sistema por el cual ingresan los vulnerables. ¿Sí? Ahora, después pasó lo que se llama ahí una selectividad de segunda generación, que es, hubo décadas que se instalan sistemas políticos mucho más vinculados, más solidarios, más igualitarios, más contenedores de exclusión social, digamos, más de desarrollo de nuestros modelos sociales, eh, y de limitación de los modelos capitalistas. Bueno, entonces, como la policía estaba ocupada de esto, de la anterior selectividad, algunos jueces poderosos se ocuparon de la segunda selectividad, que es perseguir a los líderes políticos. Nunca más líderes de esta naturaleza. Nunca más. ¿Sí? Selectividad de segunda generación. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelven estos sistemas capitalistas ahora, digamos, esto que estamos viviendo en muchos países de América, el caudal de persecución y de selectividad es inmanejable y necesita cierta consolidación técnica. Por eso los jueces ahora, a través de estos mecanismos, retoman la conducción de esa selectividad. Ahora los sistemas policiales no dan abasto para legitimar esas decisiones y aparecen estos sistemas de condena rápida y sin juicio para legitimar estos modelos. Que cumplen un rol, no descuidemos, cumplen un rol indispensable en la consolidación de los modelos sociales que estamos viviendo. Y yo quiero terminar con dos citas. Nunca puse el temporizador, un desastre. Aparte había preparado una charla de 2 horas y media y él me dijo 15 minutos. Entonces estoy intentando reducir 2 horas y media a 15 minutos. Y quiero cerrar con Ferraioli y con Julio Mayer, ¿no? Ferraioli, en su monumental obra de Derecho y Razón, se refiere a estos institutos. Porque digo, no inventamos nada quienes estamos en posiciones críticas, ¿no? O sea, Ferraioli esto lo dijo, yo diría, antes del 2000, no sé cuál fue la primera edición de Derecho y Razón. Él dice, estos institutos representan una fuente inagotable de arbitrariedades. Arbitrariedades por omisión, ya que no cabe ningún control eficaz sobre los favoritismos que puedan sugerir la inercia y el carácter incompleto de la acusación. Arbitrariedades por acción. Resulta inevitable, como enseña la experiencia, que el plea bargaining se convierta en la regla y el juicio en una excepción. La ventaja de la rapidez y de las condenas rápidas, dice, se obtiene al precio de una pesada connotación policial y un condicionamiento del grueso de la justicia penal. Y una evidente discriminación en perjuicio de cuántas personas que por su situación económica son obligados a renunciar, no solo a una defensa adecuada por sus costos, sino incluso a un justo proceso, como si se tratase de un lujo inaccesible. Y Mayer, hay que recordar que, como dije, año 86, 87, el que incorpora en la Argentina la discusión sobre estos procedimientos es Julio Mayer. Yo era muy chico, así que yo no tengo responsabilidad, era él el que se hacía cargo de estas cosas. Pero Julio, por supuesto, con su maravillosa capacidad autocrítica, cuenta, en ese momento del proyecto Mayer, en el anteproyecto, esto se llamaba procedimiento monitorio, ¿no? Y cuenta que en realidad ellos habían propuesto este sistema, por supuesto, mucho más reducido que lo que pasa hoy, ¿no? Para delitos con penas de inhabilitación, multa o de prisión hasta 1 año, muy, muy chiquitito, ¿no? Y él dice, sin duda, el orgullo que sin modestia siento al observar cómo aprendieron ciertas instituciones de aquel proyecto de 1986, con el tiempo y como influencia y su influencia en los problemas y la terminología científica nacional a partir de aquel proyecto, no se reproduce en este caso, en el ámbito de estas salidas, por ejemplo, monitorio o los juicios abreviados. Él dice,
sobre él y en primera persona del singular. Aquí he dado pie, sin una reflexión política y de fondo, a una institución en principio extraña a nuestra cultura jurídica que se expande y amenaza con derribar pilares de nuestra comprensión de la pena estatal y del procedimiento necesario para imponerla. Esto lo dice quien introdujo el concepto en la República Argentina. Eh, María falleció hace, si no me equivoco, 5 años exactamente, 5 años y unos meses. Y nosotros hemos tenido idas y vueltas sobre esta relación. Maya tiene un carácter difícil. Yo era fantástico, siempre mi carácter, pero él tiene un carácter muy difícil. Y yo siempre le reproché en el último tiempo que en algún momento de su vida él eligiera las peñas folclóricas al derecho. Y yo hoy lo entiendo. Cuando uno tiene determinada edad, empieza a pensar que quizás es más útil dejar el lugar que uno tiene en el ámbito del derecho y dedicarse, no sé si a las peñas folclóricas, porque mi video musical es espantoso, pero ver alguna otra alternativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maxi. No sé cómo andamos de tiempo, me parece que medio tenemos posibilidad de, si alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta. En el Zoom, pensé que había 64 preguntas y yo estaba preocupado. Si hay alguien en el Zoom, ¿ahí hay una mano levantada? No, o ahí va aplaudiendo. Yo de acá veo. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede habilitar directamente el micrófono. ¿No? No. Pareciera que no. Y de acá, había un montón de preguntas. No, hay un montón de felicitaciones y agradecimientos, pero no están formulados como preguntas. Felicitan mucho a todo el panel. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, podemos ir dando por finalizada la mesa. Continuamos. Adelante. Josefina habló del 28 de septiembre del 98, digamos, cuando se instala el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires. Y yo venía del sistema viejo, ¿no? Del sistema escrito. Y si uno piensa ese sistema escrito donde había la acusación fiscal, el traslado a la defensa, es mucho más de lo que puede garantizar el procedimiento abreviado hoy. Quizás pensar un procedimiento abreviado de una manera diferente, con posibilidad de alegación de la defensa, en base a la prueba construida por escrito y descomprimir de algún modo el sistema, pero también escuchando, digamos, a la defensa. Y esto era el procedimiento inquisitivo, ¿no? Porque a veces lo hablábamos semanas atrás con Adrián, esto de el etiquetamiento de inquisitivo y acusatorio, hoy ha quedado como de modé, digamos, porque tenemos grandes resabios del inquisitivo en nuestro acusatorio adversarial, para la palabra que te encanta. Por eso, tal vez pensar en una reforma, digamos, que pueda servir como mecanismo un poquito más rápido, pero también respetando el derecho de defensa. Bueno, gracias, Luciano. Yo aprovechando que no hay preguntas, quisiera agregar una cosita más. Me parece que, digo, para tirar sobre la mesa, el sol justo ahí de frente, que por ahí, un poco pensando algo de lo que decía Josefina sobre los funcionamientos un poco ocultos, si se quiere, y un poco lo que decía Maxi también, vinculado a si recorreríamos el mismo camino, y me parece que recorrer el mismo camino presupondría seguir sin mirar estos funcionamientos ocultos, ¿no? Estos funcionamientos del sistema que, así como nadie nos dio no sé, o alguien nos dio esta etiqueta de podemos investigar y somos capaces de investigar, también alguien nos otorgó a abogados y abogadas esta idea que se puede transformar el mundo solo con una ley escrita y publicada en el boletín oficial. Digo, y hay todas otras leyes no escritas que funcionan en el campo que nos empeñamos en no ver a pesar de que las conocemos. Y quería solo agregar, poner sobre la mesa, la idea de los costos, que me hacía pensar un poco esto que decía Maximiliano sobre la obstaculización de la justicia para evitarle al fiscal el riesgo que yo, pero le privamos a la defensa que investigue.
por ahí, y la cuestión de la deformalización y la cuestión de lo que traía Josefina sobre esta tensión entre los fiscales, si investigo bien y tardo en formalizar, o no investigo y formalizo rápido, esta idea del abreviado ahora de o abreviamos o investigo, que es así, no investigo y entonces podemos abreviar, sino abreviamos o empiezo a investigar, qué es lo que funciona y de lo que dan cuenta, un poco la investigación esta de Uruguay, de Trujillo, eso que es exactamente lo que decía Hugo, ¿no? Lo que dicen las personas involucradas directamente, no lo escucha nadie, y es la oferta es ahora o nunca, que me parece que es la palabra del costo, la deformalización y el costo. Siempre hay un costo. La cuestión es cómo distribuimos los costos. ¿Quién paga el costo? Y el costo lo paga siempre el mismo, solo que ahora me parece que lo paga mucho más caro. Es eso, me parece que sobre lo que no ponemos sobre la mesa. ¿Quiénes pagan los costos en aquella lógica de lo escrito? Bueno, fiscales, defensores, jueces, juezas, tenían que pagar un costo. Hoy la deformalización parece que deformalizar es casi la conversación, ni siquiera en la oralidad, ni siquiera en el pasillo, por el grupo, por el canal de WhatsApp. Es el monto de pena por el WhatsApp entre defensor y fiscal. Entonces, es que podemos seguir deformalizando y seguimos bajando costos, pero los costos que bajamos son solo de algunos o de algunas. Y hay otros u otras que cada vez pagan el costo más alto. Lo que pasa es que habría que ponernos a la mesa de esos funcionamientos que no son de lo jurídico, pero que de alguna forma tal vez son los funcionamientos o las lógicas más importantes del campo jurídico, que es la que conocemos, pero hacemos que no vemos y escribimos desde lo jurídico pensando que eso no funciona, ¿no? Que funciona. Pero bueno, era eso, solo ese agregado y vale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Aller. Soy doctoranda de la UNPAS. Bueno, más que nada es una reflexión en base y también una pregunta para Josefina. Cuando comentás esto, ¿no? Esto que queda en estas escenas, ¿no? Y todo lo que permanece en las sombras. Lo pensaba también en razón de también del tema que yo investigo, que en esa escena, ¿no? Lo pensaba como el ámbito de lo teatral. Qué historicidad también queda ahí, ¿no? Escondida. Y pensaba en esto que recién decía Adrián sobre esto, bueno, seguimos quitándole formalidad al sistema, pero en esa quita de formalidad también hay una pérdida de la nominación, de la palabra, ¿no? De la información, ¿no? Me quedé pensando en eso, ¿no? Como todo eso genera ahí una especie de tándem como tramposo y termina generando estos altos costos, ¿no? Que recién decía Adrián. Bueno, eso. Sí. Solo que estoy completamente de acuerdo, porque para mí estos mecanismos de deformalización, todo esto que se está dando alrededor, empobrecen enormemente la explicación, la palabra, la argumentación, la quitan del medio. Entonces, la oralidad no se da nunca. O sea, la mayor parte de todas estas presentaciones se hacen en estos ámbitos informales, entre técnicos, con lenguajes técnicos. El imputado está fuera porque no va a entender y no llega nunca el momento en que puede ser escuchado, que puede estar sentado de igual a igual. Está preso, básicamente está preso, entonces nunca está en esa escena. Y cuando está, ya está en la gran escenificación del juicio. Pero todos estos momentos previos para mí también tendrían que ser profundamente orales y con una participación del público, porque ese público o esa escena pública también genera una presión positiva sobre la claridad de las explicaciones y sacarlo de esos intercambios particulares que se dan alrededor de estas situaciones. Por eso asocio el tema del abreviado con el tema de tantos juicios que son suspendidos porque el imputado no quiere ir a juicio por jurado. Quiere decir que nadie le explicó antes, porque si no, no se puede dar esa escena. Entonces, a mí esa cifra también me pareció alarmante en el sentido de que no se están dando esos espacios donde se da la explicación. Poder judicial, viejo judicial, ¿no? Pero también me parece que a veces la defensa, por lo que yo tengo entendido, y no estoy defendiendo, ¿no? El abreviado, que a veces que el imputado se da cuenta de lo que pasa cuando llega al juicio.
Entonces la defensa dice, claro, ahora se da cuenta que lo van a condenar. Entonces a veces no es que el imputado no quiere ir a juicio porque no le explican, sino porque eh, a veces pasa con estos sistemas muy así acelerados, que no estoy defendiendo, estoy tratando simplemente de describir algo, ¿no? Que a una persona que detienen no puede en una semana decir, te dicen 5 años preso, ¿no? Pero a veces pasa que tenemos una inflación, digamos, política tan alta que después va a ir a un juicio oral, se da cuenta que no es testigo y que va a ir más de 5 años preso. Entonces ahí opta por el abreviado, que sigue siendo extorsivo y todo esto, pero digo esto porque a lo mejor a veces sí pasan también estas cosas, que no es que no le explicaron, sino que uno no quiere saber, como cuando uno no va al médico, a veces yo no quiero saber y cuando vas ya es tarde. Bueno, cuando llegas al juicio, todo este tipo le dice a la defensa, abreviemos ahora, que no tenía conciencia de lo que iba a pasar cuando llegara al juicio. ¿Qué pasa a veces? Y esto para también defender a la defensa, que a veces explica, pero uno no quiere saber. Hay una pregunta en el chat y hay una pregunta de alguien en el, por si quieren sumar. Hay una pregunta en el chat de Valentín. No sé si Valentín querés habilitar el micrófono o leo la pregunta yo. Es para vos, Maxi. La leíste, ¿no? ¿Qué opina del modelo de justicia restaurativa planteada por Nils Christie para aplicar, perdón, no tengo los lentes, en casos penales de escala menor? ¿Servirá para descomprimir el sistema penal? Sí, yo en general cualquier cosa que no sea el encarcelamiento de seres humanos, estoy a favor, digamos. Después habría que ver detalles procesales de eso y cómo se llega incluso a una reparación. Pero siempre, obviamente, no es lo mismo la legitimación procesal, eh, la importancia de evitar la búsqueda de la verdad y evitar el juicio, si a eso le sigue enjaular a un ser humano que lograr una instancia de reparación económica. Así que, en general, a través de esas vías, yo siempre o sea, mi tendencia es muy favorable a esos mecanismos. Después hay que discutir detalles, pero me parece que es una buena alternativa. Y ahora está Pablo, que tiene levantada la mano. Pablo. Sí, no sé si se me escucha. Buenas tardes a todos y todas. Primero felicitarlos y para contestar un poco lo que creo que fue una observación que hizo Leo Nick, porque no lo veo, pero creo reconocerle la voz. Y abonando un poco también algo que dijo Josefina respecto a eh, una necesidad de una evaluación cualitativa también de determinados abreviados. Les aporto la otra cara de lo que dijo Leo respecto de imputados que por ahí sienten, bueno, que si se acercan al juicio ya no es necesario porque eventualmente se darán cuenta que la suerte está echada, porque en definitiva, por lo que intuyo que o interpreto que dijo es, saben que son culpables. Eh, en relación al porcentaje que diste, Josefina, de abreviados en casos de juicios por jurados, aporto lo que es una intuición mínimamente fundada, pero no puede ser, no está muy abonada cuantitativamente, más allá de la experiencia y los comentarios, que muchas veces también se están dando este tipo de abreviados en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, que es donde yo litigo. eh, Porque el abreviado termina siendo un correctivo de una mala investigación, una mala labor del fiscal que tiene una calificación muy inflada y se da cuenta que ante el jurado no va a poder sostener eso. El jurado es mucho más riguroso en términos de exigencias de la acusación que lo que es un juez técnico profesional y por lo tanto el fiscal termina ofreciendo un abreviado donde cambia sustancialmente la calificación, que muchas veces no es que lo cambia de bueno, sino lo cambia a aquella calificación que debió haber sostenido o postulado al inicio de la investigación. Digo por esto de, no es solo que estos abreviados se dan porque el imputado se reconoce culpable, sino también porque muchas veces sirve para corregir un exceso del poder punitivo ejercido por el fiscal al inicio de la investigación, que ante la inminencia del juicio por jurado sabe que eso no lo va a poder sostener, no hay modo que lo pueda sostener y ofrece el abreviado como debió haber calificado al principio. Es una intuición fundada en algunas cuestiones, no tengo los números, pero abono en esta idea tuya de falta un estudio cualitativo de por qué se da esto. Nada, gracias y felicitaciones.
¿Por qué no pensar en otra estrategia ante la evidencia de... Bueno, ante la evidencia, digamos, de una investigación defectuosa, ¿por qué no pensarlo como una estrategia de la defensa? O sea, no pensarlo en términos de corrección, digamos, de una investigación defectuosa, sino también, con esto no estoy justificando abreviado ni nada por el estilo, ¿no? Pero pensarlo como también una estrategia de la defensa para decir, bueno, voy a juicio abreviado porque tengo mayor posibilidad de negociar. También depende del delito, porque en algún delito, digamos, a ver, ahí como estrategia de la defensa va a ir a un juicio por jurados por la posibilidad, digamos, de no necesariamente persuadir a 10, ¿no? En provincia de Buenos Aires para un delito, veredicto de culpabilidad. Digo, como pensándolo más en sutilezas que se dan en el trabajo de campo y en la observación de los juicios. Bueno, gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, a mí, yo quiero rescatar esto. Digo, a mí me parece que necesitamos investigación empírica de calidad, ¿no? Así como traías lo de Máximo Soso y Máximo Langer, hay una investigación más vieja, la de Máximo Soso, los primeros 3 años de la implementación de la reforma en Santa Fe, donde dio cuenta de, ahora no me acuerdo los números exactos de cada uno de los años, pero en el 94, 96 y 95, no me acuerdo en qué orden, por ciento de las condenas eran en juicio abreviado. O sea, y en muchos lugares, o sea, estamos hablando de un juicio por condena cada 20. 95% es eso, es uno cada 20. Y después también hay que dar cuenta de otros procedimientos. Hay un trabajo que hicimos nosotros que daba cuenta de algo que ocurre en todos lados, pero que en el ámbito nacional ocurre mucho con el límite de los 6 años. Esta idea un poco de Julio, no eran los 6 años, era mucho menos, pero este límite de, che, no, bueno, hay ciertos delitos, ciertas contravenciones, pero el resto es juicio. Y aparece en esta idea de los juicios breves, los juicios criollos. O sea, no son abreviados porque no se pueden poner el nombre de abreviados, pero nos sentamos todos en juicio, el imputado dice, sí, así como si leyeron, incorporan todo por textura y hay una sentencia. Eso si no es un juicio abreviado, ¿qué es? Bueno, es una forma de soslayar el límite legal, digamos. Tenemos que poder pensar esto de cómo forma de soslayar el límite legal. Y solo para agregar a la pregunta que te hice una voz, Maxi, ya que vos siempre sos un poco más este, no optimista, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Pesimista, vos viniste diciendo que voy a agregar yo mi cuota de pesimismo. Ahí tenemos una investigación que se publicó en la Universidad José C. Paz, que se llama El lado de los nudos, que dimos cuenta de cómo funcionaban las conciliaciones, los primeros años de la conciliación en el ámbito nacional. Y la conclusión, hay que hacer matices, ¿no? Pero la conclusión es, aumentó selectividad. ¿Por qué? Porque quien puede pagar, concilia. Y la selectividad tradicional del sistema penal es que quien roba un celular no puede después conciliar para pagar ese celular que se cayó y se le rompió la pantalla. Entonces, había muchas más conciliaciones de cuando en la nación tenían de la traspaso de competencia las lesiones culposas. ¿Por qué? Porque hay una compañía de seguro, hay un juicio civil. Es muy fácil conciliar ahí. Yo no quiero que vaya preso, bueno, por los primeros momentos sí, pero después no me interesa que vaya preso el que me atropelló. Quiero que me pague. Ahora, el robo del celular, digo, ¿quién me va a reparar qué cosa? Hay que construir, hay todo un trabajo para que digan, no, no pasa nada. Y a veces pasan las conciliaciones, no, no pasa nada, yo estuve en la tuya, yo sé lo que pasa. Yo quiero que si vos te recuperás, está bien, si vos conseguís el laburo, está bien, pero eso hay que construirlo antes. O viene construido del barrio, por alguna razón muy particular, ajena al sistema de justicia, o lo tiene que construir el sistema de justicia. Y en el ámbito nacional no hay oficina de mediación, por ejemplo. Lo llama la Defensoría Pública, se llama el abogado o la abogada del imputado a la víctima. ¿Qué me estás ofreciendo? Digo, no hay cultura de eso. Esta idea de construimos una tradición que no tenemos, como decía Josefina al principio. ¿Vos querés decir algo? Si vos querés seguir siendo pesimista. Está Celia, que quería decir. No, a ver, estoy de acuerdo con esto. Es la imagen esa que alguna vez discutíamos en los proyectos de reforma de que alguien va insultando a la gente con la chequera, ¿no? Insulto y te hago el cheque. Bueno, el tema es, cuando hablamos de, si hay un segmento legítimo de incorporación de la víctima, es en los casos en donde la víctima acepta una reparación económica y el Estado le impone una solución que siempre es peor. Digamos, ¿qué respuesta de mayor calidad le da a la víctima a un caso en donde puede haber una reparación económica? Entonces, ahí sí la lectura desde la víctima me parece que es legítima. A mí la selectividad en cuanto a que los poderosos o a los que pueden pagar, digamos, no se los encarcele es la que menos me preocupa, la verdad. No digo por un sesgo profesional, digamos. Me parece que ese no es el problema. El problema es
el encarcelamiento de pobres. Ese es mucho más grave, digamos, en cuanto a la ética institucional, ¿no? Sí, sí, hay que ver con eso que construimos, ¿no? Pero ahora sí estamos como para repasados de tiempo, así que escuchamos a Celia, que tiene la mano levantada ahí, y cerramos esta mesa. Muy breve, en realidad entiendo que estamos discutiendo, digamos, la dimensión endémica de un fenómeno estructural que es perjudicial y que es estructural, y entonces, por supuesto que si se usara racionalmente como una herramienta, eventualmente podría ser una estrategia de la defensa, eventualmente podría ser una situación como la que describió alguien que no sé quién es, pero que dijo llega a juicio y se da cuenta en juicio de que no, de que es tarde y entonces allí quiere abreviar. Bueno, esas podrían ser eventualidades que en una utilización racional de la herramienta eventualmente podría darle un sentido en un contexto, reitero, de racionalidad, pero el problema, que es lo que estamos verificando en definitiva, es que es endémico, es estructural y básicamente omite la garantía de juicio previo, como dijo el doctor Rusconi, entonces, y además sin derecho de defensa eficaz. Y además, lo último que digo, porque quiero salvar a la defensa, tal vez sonó fuertemente crítico, soy defensora pública, trabajo de defensora pública, defiendo fuertemente la institución de la defensa pública, que es una garantía de defensa y de debido proceso legal, sobre todo en los países nuestros de la región, ¿no? La gran paradoja que en donde se producen los mayores atropellos todavía está vigente esta organización, digamos, tan fuerte o que tiene pretensiones tan legítimas, tan honorables, digamos, de defensa de la vigencia irrestricta de las garantías. El problema es que mientras las defensas públicas sigan siendo instituciones raquíticas, donde los defensores y defensoras no podamos investigar, no vamos a poder ejercer defensas de calidad y por lo tanto vamos de alguna manera a colaborar con el fenómeno estructural que estamos criticando. Eso solo quería decir. Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias.